Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. Muy buenas noches, soy Carlos Elizondo y bienvenido también a Primer Círculo. Y hoy tenemos como invitado a Federico Reyes Hernández, no vamos a ir solos él y yo. Pues vamos a discutir algo quizá un poco más pedagógico. El primer domingo de junio, cuando tengamos elecciones en muchas de las entidades, en esta ocasión la Ciudad de México, como ahora se le llama, el antiguo Distrito Federal, va a tener una elección muy particular. La elección de quienes nos van a representar con una serie de reglas que haremos en un momento, en la discusión final y aprobación de lo que sería la nueva constitución o la primera constitución de la Ciudad de México. Y para este tema, Federico y yo hemos decidido tener un formato un poco más pedagógico. Sí. Entonces, Federico, ¿por qué no nos explicas primero los pasos que vienen en la redacción y elaboración de este documento? Lo primero que tenemos que decir es que es un proceso largo, que va a terminar a principios del 17 y que está apenas iniciando. Es decir, vamos a tener 9 meses con distintas fases. La primera fase ya se completó, que fue la fase en la cual el jefe de gobierno invita o designa a 29 notables. Estos 29 notables se están reuniendo todos los martes para hacer la redacción temática de la que sería, digamos, de lo que sería un proyecto de nueva constitución. Quiere decir que la responsabilidad inicial cae en estas 29 personalidades. Ha habido críticas en el sentido de que varios de los que están ahí pues no tienen una idea jurídica de cómo elaborar una constitución. Y sí, realmente es una enorme responsabilidad. Pensemos que las últimas constituciones que se redactaron en México pues, son ya de otra época, son de principios de los años 70 del estado de Quintana Roo y del estado de Baja California, hoy Baja California Sur. Entonces, este primer paso ya está encaminado y en teoría nos van a presentar a principios de junio, o sea, quedan 2 meses y medio, un proyecto. Esa es la primera escala. Y bueno, después ese proyecto que se le da al jefe de gobierno para su debida validación, ya lo presenta a el recién electo constituyente de la Ciudad de México. Lo que ocurre es que el grupo de notables tienen un filtro previo, que es la Secretaría de Técnica. Que es el secretario de Jurídico. Exactamente, el secretario jurídico, que en teoría va a hacer una revisión ya con criterios técnicos del esqueleto de la Constitución y cómo debe de encaminarse hacia el jefe de gobierno. El próximo paso es que el jefe de gobierno recibe este proyecto de los notables y de nueva cuenta puede hacer observaciones, puede agregar, puede quitar, matizado, porque pues ya viene después de la Secretaría Técnica, en teoría pues habrá un visto bueno por parte de los 29 notables. Una vez que lo recibe el jefe de gobierno, que recibe este proyecto, ¿qué es lo que ocurre? Lo envía a lo que será el constituyente de la Ciudad de México. Y eso, Carlos, es un momento rarísimo en la vida jurídica de una entidad, incluso diría yo de un país, porque son ellos los que tienen en sus manos la redacción de esta nueva Constitución. Sobre la que se les presentó. ¿Por qué no recordamos cómo se hizo la Constitución del 17? Porque, digamos, el proceso es similar. En ese entonces, el jefe de gobierno, que era el presidente Carranza, entrega lo que le llamó originalmente reformas a la Constitución del 57. Sí. Y ya en ese Congreso Constituyente que había sido electo ex professo con el fin de discutir este proyecto, este borrador de Constitución, fue muchísimo más allá de lo que el jefe de gobierno, el presidente mexicano había hecho y construyó realmente una Constitución. La verdad es que quienes sean electos no van a tener límite, pueden borrar todo lo que hicieron, pueden agregarle nuevas cosas. Y en algún momento que yo estudié estos temas de las constituciones, las federales, no las locales, lo que tienden es expandir derechos porque es muy difícil decir que no a, y por qué no protegemos a los trabajadores, por qué no protegemos a los niños, lo que sea. En el constituyente del 17 vemos eso. Yo me imagino una constitución expandidísima, donde cada vez va a tener más cosas. Para ser esta presentada, porque quieren que esté lista, hay una fecha límite, que es el 5 de febrero del 17. Ahora, qué bueno que tocas el asunto de la gestación de la Constitución del 17, porque de hecho Carranza, como bien lo dices, cuando levanta su estandarte es reponer la Constitución del 57, pero se le atraviesa nada menos que
la Convención Revolucionaria de Aguascalientes, y ahí es donde se le empiezan a salir del huacal las cosas, y tiene que recuperar muchas de las iniciativas que habían sido trabajadas por ese grupo, digamos, en donde había gente muy ilustrada, pero también había generalotes que habían obtenido, por cada creo que 1,000 hombres de mando, habían obtenido un asiento en esa asamblea revolucionaria. ¿Pueden ocurrir cambios a lo largo del trayecto, de la ruta crítica que se ha planteado? Pues yo creo que sí, Carlos. O sea, tú Ahora, lo dijiste muy bien. El constituyente tiene en sus manos la posibilidad de modificar todo. Ahora, Si es es un así. constituyente raro, Sí. porque primero hay una parte de estos diputados, estos constituyentes, que son realmente nombrados, no son electos directamente por el voto popular, Sí. por el Senado, por la Cámara de Diputados y por estos dos órganos, ¿no? Y luego están los electos directamente, que son de diputados de lista, Sí. Sí. más si se pudieran colar algunos ciudadanos. Entonces es muy distinta esa convención abierta, no abierta, pero con mucho más desorden que realmente era tanto la convención constituyente como la revolucionaria previa. Voy a leerlo porque creo que es importante. La asamblea va a tener 100 miembros. De esos 100 miembros, 60 van a ser electos, que es a lo que tú te estás refiriendo, y también dentro de los electos puede haber ciudadanos independientes, candidatos independientes. Entonces, ahí hay otra modalidad, otra vertiente. De los primeros que serán designados vienen de la presidencia de la República. O sea, hay un equilibrio también entre la presidencia de la República y el jefe de gobierno, 6 y 6, y después viene 14 por los legisladores de la Cámara de Senadores y 14 por la Cámara de Diputados. Es decir, es un armado y que tome en cuenta al Ejecutivo Federal, al Ejecutivo Local, al Legislativo a través de sus entidades, le hace Senado, y también la representación de los ciudadanos. Es un paquete único, es decir, no se va a volver a repetir en mucho tiempo algo así. Luego hay muchas críticas a que esto no va a permitir una verdadera representación de los intereses de la ciudad, porque está matizado por órganos, por poderes establecidos que nombran a sus representantes. Pero hay otra crítica que me parece muy interesante que formuló hace algunas semanas Diego Valadez, sí, que es: esto no es una asamblea constituyente. A lo mucho es una ley reglamentaria de los artículos de la Constitución que definen con mucho cuidado cuáles son los ámbitos de libertad que puede tener la Ciudad de México para organizarse, porque ahí se define que tienen que ser alcaldías, se define cuáles son que va a haber un mando único, o sea, una serie de cosas que están definidas previamente y que aquí nada más vamos a entrar a los detalles. No pueden dar más derechos de los que da la Constitución, entonces también por ahí van a estar limitados. Entonces, ha habido como mucha expectativa en torno a este constituyente, pero quizá tenga razón Diego Valadez, y es mucho menos que una constitución. Porque si tú comparas lo amarrado que están los estados, las otras entidades federativas, en lo que pueden hacer, que están amarrados, están mucho menos amarrados de lo que quedó amarrada la hoy Ciudad de México. Qué bueno que lo recuerdas, porque creo que Valadez tiene razón en esto. O sea, el 122, si no mal recuerdo, es muy preciso en la forma de organización del gobierno de las entidades federativas. Y en ese sentido creo que están acotados, es decir, no va a ser de cero. Sin embargo, ¿sabes qué sí me resulta atractivo? La posibilidad de hacer una redacción limpia de un cuerpo normativo. Diego Valadez y Héctor Fierro acaban de sacar un libro que es muy bonito y muy interesante, que es La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero redactado con un poco de sentido común, vamos a ponerlo así, y allanando los problemas incluso de lenguaje o de construcción de las o términos que ya no existen, ya se usan ahora otros. Entonces, yo espero que los señores 29 notables, más todos los que intervienen en el proceso, más la Secretaría Técnica, más todos ellos lean este texto antes de empezar a meterle pluma. Eres enormemente optimista. Yo creo que la dinámica política de estos procesos, y son artículos cargadísimos, sí, porque la única forma que hemos encontrado para negociar estos temas es como sumar las opiniones, demandas, intereses de todos los que participan, y acabas con una cosa hinchada, grande y por momentos contradictoria. Bueno, tú has insistido mucho en el tema. Es que con frecuencia hemos llevado a la Constitución, con mucha frecuencia hemos llevado a la Constitución asuntos que no deberían estar en ese cuerpo normativo, que pueden estar en leyes secundarias o incluso en reglamentos. Ahora, hay un contenido nuevo, por ejemplo,
cómo van a expresar en la Constitución una garantía para que los matrimonios entre personas del mismo sexo, por decirte algo, ¿debe de quedar en el cuerpo normativo? Pues debería, pero tienen que cuidarlo muchísimo para que no se les acuse de estar yendo más allá de lo que la Constitución dice. También les ayuda que hay una serie de jurisprudencia de la Corte que ha ido como afinando cuáles son algunos de los derechos que se emanan de los principios muy generales de la Constitución y han declarado constitucional el matrimonio entre individuos del mismo sexo. Entonces, quizás ese es menos problemático que otros. Pero marihuana, por ejemplo. Marihuana, por ejemplo. ¿Hasta dónde podrían ir en marihuana sin violar los códigos federales? Ya tenemos que despedir el programa, pero mira, ya no mencionamos la transformación o no transformación que se debe de dar en las delegaciones, que ahora serán circunscripciones y que en teoría deberían de seguir el molde de las alcaldías. Entonces, y un molde geográfico más natural, porque las jefaturas de delegaciones nacionales son... Álvaro Obregón es el extremo de largo y de complejo y de absurdo, pero bueno, ya dijo el jefe de gobierno que él no está en el ánimo de hacer nuevas porque también sería otra complicación, pero en fin, tenemos que cortar, el tiempo siempre se nos va más rápido de lo que querríamos. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en la siguiente emisión de Primer Círculo. Buenas noches. Muy buenas noches, nos vemos la próxima en Primer Círculo.